Gloria a Cristo. Quiero compartir con ustedes en esta noche una reflexión mirando la palabra de Dios, y quiero compartir con ustedes el Salmo 133. ¿Cuántos conocen el Salmo 133? Un salmo de David. Un salmo que habla de la unción que Dios preparó para su pueblo. La unción que Dios derrama sobre sus hijos. Y si vamos, yo quiero ir a la antigüedad. ¿Por qué? Porque allí David, muchos años después de haber sido ungido Aarón, él expresa algo maravilloso, algo extraordinario, que es en el Salmo 133, es un cántico, una expresión, un sentir del corazón de este varón. Es algo que él, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la historia de su pueblo, la historia de su Dios, de las obras que hacía su Dios, nuestro Dios, él fijándose en la unción, esperando, ¿no es cierto? Él veía la unción en algo especial, algo extraordinario, y dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. David lo expresa no porque él lo haya vivido o lo haya visto, sino el que se basa en las Sagradas Escrituras, en las Escrituras que estaban. Cuando Dios envía a Moisés a ungir a Aarón y a sus hijos, cuando la unción, ¿no es cierto?, con un óleo extraordinario, con un perfume, con un aceite y un perfume extraordinario, que solo Dios puso cada ingrediente. Dios le mandó a Moisés que llamara al perfumista, que pusiera cada ingrediente, cada peso, cada gramo que tenía que ponerle al perfume de las hierbas aromáticas, ya que tenía el aceite especial del óleo fresco, ¿no es cierto?, el aceite recién hecho, ¿no?, recién exprimido las aceitunas, ¿no es cierto?, y a la vez le agregó las hierbas aromáticas que Dios le decía a Moisés que le dijera al perfumista que tenía que agregar tanta cantidad de una y tanta cantidad de otra, porque tenía que ser un ungüento, un óleo, ¿no es cierto?, bien especial, porque era que Dios iba a ungir por primera vez a un hombre que iba a presentarse delante de él y que sus hijos iban a servir en el lugar
y que también ese óleo, ese aceite de la unción tenía que ser ungido todo el tabernáculo, todos los utensilios que estaban en el tabernáculo tenían que ser ungidos, ¿no? Porque eso representaba la presencia de Dios. Si nosotros miramos el tabernáculo, en la parte santa y santísima, el tabernáculo es todo recubierto con oro. Todas placas de oro eran, ¿no es cierto? Era la madera de acacia y tenía que ser revestida con oro, y el que trabajaba tenía que tallar querubines en ese lugar, en cada plancha, en cada pared que estaba, ¿no es cierto?, en el tabernáculo, había tallado en las placas de oro querubines, que era la representación de la presencia de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Si nosotros vemos en Apocalipsis, ahí va a describir el tabernáculo que está en el cielo, es el mismo tabernáculo que hizo hacer Dios sobre la tierra, donde Él se iba a presentar para bendecir a su pueblo a través del sacerdote que Él había escogido. Y tenía que hacer ese aceite especial, y David, en una expresión espiritual, porque esta es una expresión espiritual, en un cántico espiritual, él empieza a hablar, a decir cuál bueno, qué hermoso que es habitar todo el pueblo junto, porque el pueblo se ha presentado para alabar a Dios, para ensaltarle a Dios, para glorificar por las grandezas, por las bendiciones que Él derramó, que derrama, para haberlos sacado de la esclavitud. Entonces David decía, qué bueno y cuán delicioso es. Digamos que él sentía una delicia. Una delicia, él se deleitaba espiritualmente, en esta visión de ver todos los hermanos juntos. Dice, mira cuál bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En una traducción antigua, esta porción dice, cuál bueno y delicioso es habitar todos los hermanos juntos como en una orquesta. Y yo dije, bueno, ¿qué tendrá que ver una orquesta con la armonía? Y bueno, si en la orquesta no hay una armonía, no hay un acompañamiento, no hay una actitud, ¿no es cierto?, de exacto para tocar una melodía, no se ocasiona una armonía hermosa en una música. No puede haber un violín desafinado, no puede haber una guitarra desafinada. Tiene que estar todo en armonía. Y David lo veía de esa manera, todos unidos, con un solo deseo de alabar a Dios, exaltar a Dios. Dice el verso 2, dice, y es como el buen óleo sobre la cabeza, de cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Él veía la unción que Moisés hacía sobre Aarón. Era el primer sacerdote que iba a entrar al lugar especial que él había mandado hacer, que solamente el pueblo escogido podía tocar esos utensilios. Solo hombres escogidos podían tocar el arca, que inclusive nunca tocaron el arca. Solamente cuando se terminó el arca y fue ungida, después nadie más pudo tocar el arca. Nadie más. Alabado sea Dios, porque ahí bajaba la presencia de Dios y nadie podía tocar ese utensilio que bajaba sobre donde estaba el propiciatorio, bueno, se me escapó ahora
donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, cuando estaba la vara que había florecido, cuando Dios escogió a Aarón, y estaba el tazón con el maná. Nadie pudo tocar el arca. ¿Usted sabía eso? Nadie. Después de la unción, nadie. Alabado sea el Señor. Y Dios descendía sobre ese lugar. Entonces David le decía, él veía a Aarón cuando lo ungían. Y una comparación hacía este varón, ¿no es cierto? David hacía. Él dice que es como el rocío de Hermón. Y bueno, me puse a buscar cuál era la montaña de Hermón. Y era una montaña muy alta, 2.800 metros tenía de altura, y en el pico de la montaña casi siempre estaba nevado, siempre había hielo allá arriba, siempre estaba cubierto de hielo. Y yo vino muchas veces lo que Dios prepara para nosotros, ¿no? Y dice, cuando David dice, es como el rocío de Hermón. Una de las cosas que también quedé admirado cuando lo estaba estudiando, mirando, dice que desde el pico de la montaña donde estaba, que a veces no había hielo, era muy pocas veces, dice que desde allá arriba se veía todas las ciudades alrededor de esa montaña. Todas las ciudades se veía aproximadamente a 100, todo lo que estaba a 100 kilómetros se veía desde ahí arriba. Y dice que por las noches ese hielo provocaba un rocío que descendía sobre los valles. Y cuando descendía sobre los valles, no hacía falta el riego, porque Dios había preparado para el tiempo de sequía. Entonces dice que en la noche ese hielo provocaba un rocío que descendía y regaba todos los viñedos, todas las plantas, las quintas que había de fruta, las quintas que había de hortaliza. Ahí regaba todo. Ese era un valle bien fértil. Y David lo veía, ¿no es cierto? Descender el aceite de la unción que descendía sobre el sacerdote. Dice que se descendía sobre la cabeza y descendía por la barba. Y dice que seguía descendiendo ese aceite y que llegaba hasta el borde de su vestidura. Y dice, David lo expresa, lo ilustra, que esa unción, esa maravilla que él veía era como el rocío de Hermón, que él sí lo veía al rocío de Hermón. Era algo extraordinario, porque eso era poder de Dios en bendición para el pueblo de Dios. Entonces David lo veía, la unidad y la unción. Eso era en el tiempo de David. Alabado sea Jesucristo, que desciende, dice el verso 3, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La expresión de la unción de este hombre, de este joven, mirando la unción y la representación divina de Dios. David se maravillaba, se deleitaba. Alabado sea nuestro Señor. Pero en el tiempo nuestro, en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia, que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, que Él trajo una unción especial
una promesa a través de la unción que dejó escrito, que dice: y derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Digamos, el Espíritu de Dios es la unción de Dios que descendió sobre Cristo. Cuando Él fue bautizado, dice que allí Él fue bautizado y ahí es el Cristo, se convierte, o mejor dicho, recibe el galardón, la unción de Dios por medio del Espíritu Santo, que desciende como paloma y que del cielo se escucha la voz de Dios que dice: este es mi hijo en quien este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces la unción cuando viene la unción de Cristo del Espíritu Santo sobre Él empieza a hacer la obra que el Padre le había enviado a hacer. La obra de sanar, de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos, de libertar a aquellos que estaban endemoniados y abrir aperturas de cárcel, dice. Con la unción de Cristo, el mundo empieza a cambiar. El mundo, o los hijos de Dios, o los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, empiezan a transformar sus vidas. Porque sin la unción no hay transformación. Puede haber una negación de pecar, pero no hay una transformación para la persona que recibe o quiere caminar en santidad. Si no está el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, lo venimos recalcando en muchas enseñanzas, en muchas prédicas, lo declaró la apóstol el día domingo, Carola lo vino hablando días atrás. La presencia de Dios tiene que estar sobre el pueblo, sobre los hijos, sobre las hijas de Dios. Ahora, muchas veces decimos: ¿es necesario recibirlo? Sí. Cristo dijo: si el Espíritu Santo no está en vosotros, no sois mis hijos, no podéis ser mis discípulos. No es que nosotros decimos: bueno, vos no podés ser discípulo de Dios. No, Cristo dijo: si el Espíritu Santo no está sobre ustedes, no pueden ser mis discípulos. Por eso a los discípulos, cuando Él partió, después de haber resucitado, cuando Él resucitó, se presentó en medio de sus discípulos y a muchas personas también. Y después que ascendió, digamos que Él les indicó que tenían que volver a Jerusalén y ir y esperar la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, ahí empieza la obra que Dios nos encomendó a todos. La obra, los mandamientos, el más grande de todos los mandamientos es amar a tu prójimo. Y al amar al prójimo es demostrarle que le amamos y es llevarle el mensaje de salvación. Pero una de las cosas que nosotros muchas veces, quiero compartir otro pasaje bíblico y quiero compartirlo en el Hechos. Alabado sea el Señor. Hechos, capítulo 8. Verso 14.
Alabado sea nuestro Señor. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, esto es, después que el Señor se fue, después que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo empezó a guiarlos, a enviarlos. Si nosotros vemos cuando el día domingo la apóstol Gabriela habló de Saulo, cuando uno de los discípulos del Señor fue enviado para que lo fuera y lo ungiera, para que orara sobre él. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí nomás. Y recibían el Espíritu Santo. Una de las cosas que muchas veces nosotros, yo, como pastor, y como todo pastor, como todo apóstol, como todo varón de Dios, cuando una de las cosas que siempre nos preguntamos, el pueblo de Dios, lo que estamos pastoreando, si creen que el Espíritu Santo está sobre el pastor. ¿Entiende lo que quiero decirle? ¿Por qué a veces dudamos o a veces creemos que el pueblo no cree que el pastor o el apóstol o el varón que está ministrando en ese día esté el Espíritu sobre ellos? Si nosotros vemos, estaba observando, ¿no? Cuando Pablo va a Corintios, hay una gran controversia ahí en el pueblo, porque había un tal Apolo, un predicador, y el pueblo se había como dividido. Entonces Pablo va a Corintio y les empieza a enseñar y les empieza a exhortar al pueblo, porque es como que el pueblo estaba en incredulidad. Porque Apolo, dice que la palabra enseña que Apolo tenía un gran conocimiento, o mejor dicho, hablaba muy distinto que Pablo. Digamos que Apolo tenía una manera distinta de predicar como Pablo, y Pablo era más bien no de mucha letra, no de mucha palabrería, sino más bien la palabra genuina, la palabra pura, él la daba. Más Apolo es como que la adornaba, es como que vio cuando uno escucha un predicador. Una vez vino me acuerdo cuando estábamos nosotros en otra iglesia que dependía de Puerto Rico, y una vez fuimos a una congregación grande, a un seminario. Y había un hombre que había venido,
un evangelista, y se conocía la palabra de Dios de memoria. Él la sabía de memoria, la palabra de Dios. Entonces, él marcó un solo versículo para empezar, para que veamos que él usaba la Biblia, pero después él la cerró a la Biblia y marcó 50 versículos, y 50 versículos que él los sabía de memoria. Él decía en tal parte de las Sagradas Escrituras, dice esto, así, así, así. Nosotros corríamos, ¿no es cierto?, para ver si podíamos alcanzar a abrir, buscar donde él marcaba la citación. Entonces fue como una gran admiración. Hoy decíamos, qué sabiduría, qué unción. Entonces es como que nos atrajo, ¿no es cierto?, por lo que él tenía. Y a lo mejor un pastor nos marcaba 2 o 3 versículos y con eso era la prédica o la enseñanza. Entonces, cuando ocurren esas cosas, decimos, ¿qué unción tiene ese varón? ¿Qué sabiduría tiene ese? Es como consciente o inconscientemente decimos, este sabe más que aquel. Entonces empezamos a hacer algo especial. Algo especial. Pablo tenía ese problema en Corintios. Entonces Pablo le dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Digamos que yo puedo dar la palabra de una manera u otra, Apolo puede dar la palabra de una manera u otra, pero el crecimiento lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la unción. La unción viene por medio del Espíritu Santo que está sobre el pastor, sobre el apóstol, sobre el evangelista, sobre el profeta, sobre el maestro. El Espíritu es uno. Dios lo usa de distintas maneras. Ahora cuando los apóstoles o pastores invitan, hay una de las cosas que el pueblo de Israel se reunía una vez al año para recibir la unción, la ministración de Dios por medio de los sacerdotes. Nosotros tenemos la bendición de que podemos venir todos los domingos y todos los martes. Y si traemos problemas, dificultades, traemos algo que nos está agobiando, que nos está quitando lo espiritual, porque a veces los problemas, Cristo lo dice, que los problemas nos va a traer aflicción. Y cuando hay aflicción, hay desánimo, ¿o no? Y cuando hay desánimo, hay flaqueza. Alabado sea Cristo. Si usted mira las Sagradas Escrituras, que yo no los marqué a todos, yo marqué el principal, que es cuando usted tiene que recibir el Espíritu Santo, y lo va a recibir por medio de la imposición de manos del varón que esté ministrando en esa hora. Pero usted también va a recibir la ministración si usted está atribulado, si usted está en aflicción, si usted está enfermo. Cuando el apóstol hace la invitación, a veces no pasamos y estamos en grandes dificultades. Ahora, ¿por qué no queremos recibir lo que desciende sobre el sacerdote? ¿Por qué no queremos tomar lo que desciende del sacerdote? Y ese es uno de los problemas, que a veces la iglesia se enfría. Cuando tú estás en aflicción, la aflicción puede ocasionar 2 cosas. La aflicción te puede matar o te puede traer un avivamiento.
¿Por qué digo esto? Porque la aflicción te aleja de buscar a Dios. No que Dios se aleja de ti, sino que la aflicción, los problemas, las dificultades te agobian, nos agobian. Y venimos a la iglesia creyendo que con venir solamente a la iglesia ya va a solucionarse o vamos a tomar fuerza. La palabra nos puede llamar, la palabra puede tocar nuestro corazón, pero la unción va a venir sobre ti cuando tu pastor, tu apóstol, el profeta, tu líder, te puede ministrar. Cuando el pastor o el apóstol te invita a buscar la unción de Dios. Ahora, está en nosotros. Si nosotros creemos que en el pastor o en el apóstol habrá unción de Dios, si habrá unción de Dios, para que la unción de Dios venga sobre mi vida y pueda librarme de esta aflicción. Y ahí es cuando nosotros entramos en un problema. Y usted dice, pero yo oro en mi casa, reprendo. Pero cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, no creemos que en el pastor que Dios ha puesto sobre nuestras vidas haya unción, Dios no va a obrar. Dios no va a obrar. ¿Por qué no Dios no va a obrar? Porque Dios ha puesto un pastor con unción para ungirte, para poner sus manos sobre ti, porque esa es la manera que desciende el Espíritu Santo. Es la manera con que vamos a recibir la unción para salir victorioso. La palabra nos enseña y nos ha puesto a nosotros como oveja y un pastor sobre nuestras vidas. La palabra nos enseña que cuando las ovejas están enfermas, los pastores les ponen aceite, las ungen para que los bichos no vengan. ¿Usted ha visto alguna vez, a lo mejor le pasó, que usted teniendo la sartén en su casa, mejor no caliente, ¿vio? Y en el tiempo de verano, ¿cuántas veces se cae una mosca? Y no puede salir la mosca del aceite. ¿Usted lo ha visto? ¿Le ha pasado? Que usted dice, mira esta mosca donde vino a caer al aceite y se arrastra y no puede salir, no puede volar. Así pasa cuando la unción del apóstol, la unción del pastor está sobre tu vida. Es porque tú has creído que Dios usa a ese varón o a esa mujer, que Dios lo va a usar para ungirte, para que tú tomes la fuerza, para que el Espíritu Santo venga en una manera especial sobre tu vida, para que salgas en victoria de tu aflicción. Entonces es cuando la aflicción, que es la prueba, porque toda aflicción es prueba de Dios,
para probar tu fidelidad, para ver tu corazón. Él ve tu corazón, ve nuestro corazón. Si creemos en lo que Él ha puesto sobre nuestras vidas, para pastorearnos, creemos en ese varón o en esa mujer que Dios ha levantado para traer unción sobre el pueblo. David veía en el salmo que habíamos leído cómo descendía la unción por el sacerdote y hacia dónde corría la unción del sacerdote. Sobre el pueblo. Descendía sobre los sembradíos. Él veía cómo Dios bendecía ese lugar. Porque ese lugar que David escribe era porque la bendición, la mano de Dios estaba regando, estaba descendiendo. Entonces David dice, mira cuál delicioso es ver los hermanos juntos en armonía, en un espíritu y en un deseo. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, que desciende sobre su vestidura hasta el borde de su vestidura. Como el rocío de Hermón que desciende sobre Sión. ¿Sabe lo que era Sión? Sobre la iglesia, sobre el pueblo escogido, sobre el pueblo elegido, sobre el pueblo para bendecirle. Porque allí envía Jehová. ¿Qué envía el Señor? Bendición. ¿Por medio de quién? Del sacerdote, sobre el apóstol, sobre el pastor, sobre el profeta, sobre aquel que te puede estar ministrando por medio de su palabra y te está ministrando, te está invitando a recibir la unción de Dios para con tu vida, para que tengas más fuerza, para que puedas vencer al enemigo, puedas vencer al adversario de tus problemas, puedas vencer todo lo que te acontezca, puedas ministrar tú con la unción del sacerdote, puedas ministrar tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Porque la unción viene por medio del sacerdote. Entonces cuando el sacerdote invita a recibir la unción que Dios le está enviando a hacer, decirle al pueblo, ven que en esta noche, en este día te voy a ungir, a lo mejor no con aceite, pero con la presencia del Espíritu Santo. Nosotros nos quedamos quietitos. Entonces salimos como en la aflicción, venimos a la iglesia y nos vamos con la aflicción. Trajimos aflicción y nos vamos con la aflicción. O sea, vinimos enfermos y nos vamos con la enfermedad. Entonces empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿habrá unción? ¿Estará la unción? Y el diablo, el enemigo que conoces tus actitudes, no tus pensamientos, pero sí tus actitudes, entonces él sabe que tú estás en flaqueza, que te estás debilitando, que estás dudando, que tienes duda en tu corazón sobre el pastor, sobre el siervo que Dios ha puesto sobre tu vida para ministrarte. Pablo tuvo ese problema en Corintios. Entonces él le dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Pablo dice, cuando esté algún enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y la fe sanará al enfermo, ungiéndolo. Si nosotros miramos las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios hacía tenía que ser ungido. Los apóstoles ungían al varón o a la mujer que iba a salir a predicar. Los apóstoles los ungían y los enviaban. Los enviaba con la unción para reprender toda artimaña, todo problema, toda dificultad, todo. Y les mandaba a enviar, a sanar a los enfermos, a libertarlos de las aflicciones. Porque habían sido ungidos, habían sido
puesto sus manos sobre ellos. Entonces en las manos de los sacerdotes está la unción de Dios, porque la unción viene de Dios por medio de sus sacerdotes. Nosotros podemos orar en nuestra casa y decir, sí, pero el Espíritu Santo me está ministrando. El Espíritu, sí, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero hay cosas que el Espíritu Santo no va a hacer. Cuando tú tienes que hacer lo que Dios manda, usted tiene que ser ministrado por el varón o por la mujer que Dios ha puesto sobre ti. Que no tenga que estar el pastor o el apóstol. Venga, hermano, venga, pase. Si tú no quieres recibirlo, no vas a recibir. Tu actitud rechaza la unción. Cuando invita al altar, en este lugar, usted dirá, pero estoy acá y estoy acá, es lo mismo. No, porque de allá a acá hay una actitud de fe. De tu asiento, de donde tú estás sentado, acá hay una actitud, una demostración de fe. ¿Qué fe? De que mi pastor tiene la unción de Dios y voy a salir ministrado y voy a vencer, porque Dios me va a ungir por medio de mi pastor o de mi apóstol. ¿Entiende? Por eso venimos a la iglesia muchas veces en aflicción. Y venimos desanimados. No me diga que siempre viene contento, porque no le voy a creer. Muchas veces decimos, ¿cuántos están contentos? Amén. Pero es mentira, no estamos contentos. Y a veces creemos que no estar contento es pecado. No es pecado, porque estamos en una aflicción, estamos en un problema. Gloria a Jesucristo. Póngase sobre sus pies y le vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Pero no se olvide, téngalo en su corazón y en sus pensamientos. Tu pastor te va a ungir. A veces no es necesario el aceite, pero sí la imposición de manos que Dios va a usar, que usa sobre tu vida por medio de aquel que te está ministrando. Padre, te damos la gloria en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor infinito y tu gran misericordia. Gracias por la palabra, Señor. Señor, que esta palabra haya llegado a los corazones de tu pueblo y de tus hijos. Señor, que podamos cambiar nuestra actitud. Señor, que podamos ver, Señor, de dónde viene la unción, dónde viene nuestra fortaleza, de dónde viene, Señor, lo que tú vas a enviar sobre nuestras vidas. Padre, honramos a nuestros apóstoles, Señor, creyendo que por medio de sus manos, de su ministración, tú los usas, Señor, para traer la fortaleza, para traer alivio, para traer libertad, para traer sanidad, para traer enviamiento, Señor. Para que nuestros labios, cuando tenemos que predicar, dar testimonio de tu gloria y de tu grandeza, Señor, sean abiertos, Señor, y tú pones palabras en nuestros labios, porque el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, síguenos enseñando cada día más, Señor, pero que podamos comprenderlo, ponerlo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Gracias, mi Señor, por tan gran amor y tan grande misericordia. Alabamos y ensaltamos tu glorioso nombre. Amén y amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida, mi hermano y mi hermana.